¿Sabían que existe una manera relativamente fácil de ganarle los índices? Es invirtiendo a través de ETFs apalancados. Pero, ¿qué son los ETFs apalancados y cómo funcionan? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de invertir en ETFs apalancados? En el video de hoy les voy a hablar sobre esto y qué es lo que yo estoy haciendo, si estoy comprando o no estoy comprando y si es que le veo una oportunidad. Sin más, empecemos con el video. Un ETF apalancado es casi lo mismo que un ETF normal. Un fondo que adentro tiene un montón de acciones que normalmente tienden a seguir a un índice, como por ejemplo el S&P 500, las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos. La diferencia está en que si el índice o el ETF que replica el índice sube 1%, el ETF apalancado va a subir 2 o incluso un 3%. Es decir, un ETF apalancado tiene movimientos diarios por 2 o por 3. Por ejemplo, el SPY o SPY es el ETF que replica al S&P 500. Si el S&P 500 sube 1%, el UPRO, que es el ETF apalancado que replica al S&P 500, también se va a mover por 3. Y esto se debe a que el UPRO usa instrumentos derivados y deuda para poder tener este crecimiento por 3 de acuerdo a la cotización del día. Uno de los beneficios más claros que tiene invertir en ETFs apalancados es que puedes superar fácilmente al índice. El segundo beneficio que yo le veo es que tu costo de oportunidad es bastante alto y asimétrico, porque tú personalmente no te endeudas y solo te va a costar invertir en este ETF la que pueda ser la comisión de gestión. Entonces, el tercer beneficio, como tú no pides prestado capital para invertir con un apalancado, es decir, no te endeudas, tu pérdida va a estar limitada solo al capital que has invertido por lo que te costó el ETF. Es decir, no vas a deber dinero si es que el ETF llega a valer 0. Hasta aquí probablemente todo suena interesante. Batir al índice en un por 3 suena muy interesante. Pero también hay que considerar otro tipo de riesgo. Este apalancado funciona tanto para arriba como para abajo. Entonces, el principal riesgo es que puedes perder también. Y puedes perder mucho más de lo que caiga el índice cuando hay un mercado bajista como el que estamos viviendo ahora. El segundo riesgo es que tiene costos de gestión o comisiones muy altas, por arriba de lo que suele costarte un ETF regular. Otro riesgo es que no invierte en las acciones en específico, es decir, el ETF apalancado no tiene respaldo del título de propiedad de la acción en sí, sino invierte a través de derivados financieros, que son futuros, opciones o swaps. Otro riesgo que le veo se da con la suma de todo, que tiene altos costos de gestión, tiene un costo alto de deuda, invierte en futuros, por lo que no es un buen instrumento para quedarse en el largo plazo. ¿Y por qué es que estos ETFs apalancados no son buenos a largo plazo? De por sí, el mercado tiene volatilidad. Entonces, al tú estar invertido en un ETF apalancado, esta volatilidad va a ser a la potencia. ¿Qué quiere decir? De que si el mercado fluctúa fuerte, tus cotizaciones también van a fluctuar, pero mucho más fuerte, en el nivel por 3. Para entender un poco mejor cómo es que funciona la matemática, vamos a ver un ejemplo numérico. Imagínate que tú tienes $1000 y el S&P 500 en un día sube 2.5%. Entonces, hay dos escenarios. El no apalancado va a subir 2.5, es decir, vas a terminar con $1025. Y el apalancado va a subir 7.5, es decir, vas a terminar con una ganancia de $75, vas a tener $1075. Al día siguiente, el mercado nuevamente regresa a los 1000. Imaginémonos, el mercado cae. En este caso, sería una corrección de 2.5, en realidad 2.4 para hacer matemáticas exactas. En este caso, lo que pasaría es que nuevamente tú terminarías en el no apalancado con $1000. Pero lo que pasa es que cuando vemos la caída del 1075 y le quitamos este 2.5 del índice, 2.4 en realidad, por el apalancado por 3, termina siendo de 7.3. Y lo que pasa es que cuando hacemos la matemática, vemos que lo que te va a restar son $78.6. En este caso terminaría con 996.34. Entonces, si el índice cae un monto determinado, lo que va a pasar es que este apalancado va a caer un monto determinado por 3. Y lo que va a pasar es que el costo de recuperación de esa caída de por 3 va a tener que ser mucho más alta que la que va a tener que recuperar el índice para que tú entres a un punto de equilibrio. Veámoslo gráficamente para que se entienda mejor. En este caso estamos viendo el SPY
que es el ETF sin apalancamiento que replica al S&P 500. Cuando vemos cuánto es que ha corregido en el año, vemos que ha corregido un 12% detrás de todos los conflictos que ya hemos visto. La alta subida de tasas de interés, la expectativa de la inflación, la guerra entre Rusia con Ucrania y todo lo que está pasando alrededor del mundo. Cuando le sumamos a esto el gráfico del YUPRO, que es el ETF apalancado por 3 que replica al S&P 500, vemos que este ETF ha corregido un 34%. Probablemente hasta aquí todo parezca bien y hace sentido. Cuando cae el índice un 10%, el apalancado va a caer un 30%. Pero ahí no acaba todo. Veamos ahora un gráfico de 5 años. Este es el mismo escenario, pero en un periodo más largo. Y aquí lo que estamos viendo es que en marzo del 2020, cuando vino el coronavirus, el apalancado cayó 75%. El SPY sin apalancamiento también cayó. Pero cuando vemos cuánto tiempo tomó en recuperar a nuevamente su punto de equilibrio, tomó aproximadamente 5 a 6 meses. Pero cuando vemos cuánto tiempo se demoró en recuperar nuevamente a su máximo el apalancado, vemos que acá demoró casi un año. Es decir, si tú estás invertido en un apalancado a largo plazo y hay una fuerte caída como la que hubo en marzo, como la que hubo en el 2008, vamos a tener que esperar mucho más, incluso hasta el doble de tiempo, puede tomar más dependiendo de qué tan rápido recupere el mercado, en recuperar nuestra inversión y llegar a nuestro punto de equilibrio si es que estamos invertidos en un apalancado a largo plazo. Y sobre todo también porque está el factor emocional que puede jugarnos a veces en contra, y cuando vemos una caída del 75% de nuestro portafolio vamos a entrar en pánico y muy probablemente vendamos y no vayamos a tener esa recuperación por completo. Pero ¿por qué es que existe este instrumento y por qué es que muchos inversionistas lo usamos? Y la verdad es que sí son buenos instrumentos, pero hay que saber cuándo usarlos y en qué momento salirnos de estos. Acá nuevamente estamos viendo los dos ETFs, el SPY sin apalancamiento y el YUPRO con apalancamiento por 3. Lo que estamos viendo es que cuando imaginémonos que este es el punto más bajo del mercado, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero cuando recupere el SPY sin palanca va a recuperar 14%. Pero cuando el YUPRO recupere nuevamente al mismo punto máximo, va a recuperar un 50%. Entonces, aquí es donde está la oportunidad. Justamente cuando el mercado ha tenido una fuerte caída, nosotros subirnos a este instrumento y vamos a tener una recuperación un poco más exponencial de lo que sería estando en el índice regular. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy entrando escalonadamente y esto es importante. No estoy invirtiendo todo de golpe al YUPRO y tampoco lo voy a hacer. No voy a pasar más de mi tolerancia de riesgo porque uno nunca sabe a ciencia cierta cuánto más es que el mercado puede caer. Si el mercado cae otro 10% más, si es que yo compro todo mi capital en el YUPRO, me voy a caer 30% y recuperarme me va a costar muchísimo. Entonces, aquí hay que tener una estrategia súper clara y conocer mucho nuestra tolerancia de riesgo. En mi caso, estoy haciendo compras escalonadas con el efectivo que tengo. Y sí, puede pasar que yo compro hoy el apalancado y cae el mercado todavía un 5% más, entonces yo me voy a caer un 15%. Y ahí es donde nuevamente vuelvo a hacer otra compra escalonada. Y lo que voy a hacer es irme saliendo conforme este ETF vaya recuperando. Y cuando llegue al punto de equilibrio nuevamente al máximo, me salgo por completo. Cuéntame tú qué es lo que estás haciendo. ¿Qué te parecen estos ETFs apalancados? Si crees que son un buen instrumento de inversión. Escríbeme si tú estás comprando y nos estamos viendo en un próximo video. Un fuerte abrazo. Nos vemos. ¡Chao!